De ver algunos aspectos importantes de los que habla aquí. Voy a darle lectura del 5 al 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro y después vamos a hacer una pequeña oración, a poner esto en manos de Dios y continuamos. ¿Tarda en llegar? Ok, pues le voy a seguir así aunque se oiga el eco. Son 15 segundos, ok, bien. No me cambien el sonido porque ya me movieron el micrófono aquí. ¿Algo pasó? Bájenme el volumen, por favor, aquí. Tantito. Ahí está. Más bajo, por favor. ¿Ahí me oyen bien? Pero soy eco. ¿Qué le movieron, Hugo? ¿No? A ver ahí, ¿ya se quitó el eco? Ok, ya amárrenle las manos a Hugo, por favor, ahí arriba. No, él no le movió, dice que se movió solo. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, porque tú eres, Padre, nuestra roca fuerte. Señor, tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 al otro y a ti no llegará. Confiamos, Señor, en que separados de ti, Señor, no hacemos nada, pero junto a ti, en tu presencia, Señor, tenemos todo. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu iglesia en cualquier lugar donde se reúnan o donde estén escuchando tu palabra. Tu presencia les guarde, les bendiga, y también te pedimos por este país, Señor, un país que necesita tu presencia, un país, Señor, que necesita tu ayuda. Rogamos, Padre, porque tú salves a los que tengan que ser salvos, a los que tienen un corazón necesitado, Señor, que podamos llevar la palabra de esperanza, la salvación de Jesucristo hasta los corazones de aquellos, Señor, que no tienen en dónde refugiarse. En el nombre de Jesús pedimos también que nos des claridad en tu palabra este día, en el nombre de Jesús, amén. Bien, la vez pasada en 1 Pedro 1, 5 y 6 hablamos de eso, y en el versículo 5 vimos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que poco a poco la fe se nos empieza a probar. Se empieza a probar en quién estamos creyendo, en quién estamos viviendo y a quién le estamos creyendo. Porque van a surgir muchas teorías, van a surgir muchas cosas, de hecho están surgiendo, se nos dan por medio de los medios de comunicación muchas noticias que son contrarios a la palabra de Dios. Y es un tiempo en el que la fe empieza a ser probada, creo yo, porque para esto Dios nos ha preparado por tantos años, escuchando la Escritura, estudiándola. Llega el momento en que el Señor dice, bueno, el examen viene y entonces tenemos que ser probados mediante la fe. Dice aquí, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en los tiempos de prueba. Y dice aquí para salvación, y que esta salvación está preparada también para ser manifestada en los tiempos postreros. De eso hablamos la vez pasada. Ahora, el poder de Dios es lo que hace que nosotros seamos guardados, y la fe es el medio por el cual el poder de Dios se muestra eficaz para guardarnos. O sea, somos guardados por el poder de Dios, pero la fe tiene que recargarse,
en el poder de Dios para poder ser guardados y guardarnos. Vimos también que la salvación mencionada aquí en este versículo denota la plena salvación del Dios de la Trinidad, el cual se muestra en los primeros dos versículos o primeros tres versículos. Y esa se lleva a cabo en tres etapas: la etapa inicial, que es la etapa de la regeneración; la progresiva, que es la etapa de la transformación; y la culminante o la de culminación, que es la etapa de la consumación. Ahora, esta salvación está preparada, dice aquí la Escritura, para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo de la venida del Señor, según el versículo 6, y Pedro nos dice que un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos en diversas pruebas. Qué bien nos va a caer para este tiempo lo que vamos a hablar ahorita, porque vamos a hablar un poco acerca de la prueba de la fe. En el versículo 7, el apóstol Pedro añade: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este versículo el apóstol Pedro nos está dando la razón por la cual somos sometidos a pruebas. Entonces, somos sometidos a pruebas porque nuestra fe necesita ser examinada, nuestra fe necesita ser aprobada. Esto es algo que necesitamos entender. Las pruebas son necesarias para que la fe nuestra sea aprobada. Esta palabra griega traducida prueba significa someter algo a prueba con la expectativa de que sea aprobado. Es decir, las cosas que salen de una fábrica o que se producen en algún lugar son sometidas a ciertas pruebas para ver si salen aprobadas y tienen toda la calidad que necesitan tener para salir a la venta. Bueno, la fe es algo parecido. La fe necesita ser probada para ver si sale aprobada nuestra fe para aquel día. Así es que tenemos que entender que esta prueba tiene que ver para que nuestra fe sea aprobada, nuestra fe. Ahora, es la prueba de la fe, no la fe en sí misma. ¿Me explico? Es la prueba de la fe, no la fe en sí misma, la que debe ser hallada en alabanza. Es también como cuando nos hacen un examen en la escuela. Tenemos un curso de lo que sea y entonces tenemos que presentar un examen. Y hablando de una manera estricta, lo que al final es aprobado no es la preparación del alumno, sino lo que es aprobado es el examen que ha presentado, ¿no? Porque si no hiciste bien tu examen es reprobado. Entonces, aquí lo que se está probando es la fe para que sea aprobada. Obviamente, es la fe excelente la que tiene que ser aprobada. Sin embargo, aquí el énfasis, mis hermanos, no es la fe en sí, sino, insisto, la prueba de la fe por medio de las aflicciones o por medio de las pruebas por las que tenemos que pasar. Dice, aunque ahora por algún tiempo tendráis que ser probados con diversas aflicciones. Bueno, un buen alumno que no fue mi caso en la escuela, siempre, en algunos días sí, se emociona cuando vienen los exámenes. Entonces, como que no les, ¿verdad? Como que ustedes dijeron, pues quién sabe qué alumnos serán esos. Pero fíjense que cuando no estudiamos, cuando no dominamos la materia, decimos va a haber examen y hasta ni dormimos, ¿no? Ahí estamos tomando café con aspirinas y estamos ahí tratando de estudiar hasta lo último. Pero cuando estamos preparados, decimos que venga el examen, ¿no? Yo me acuerdo, yo era malo para el cálculo diferencial y para el álgebra y todo eso, no me entraba mi mente era floja para eso. Entonces me cayó gordo que todos mis amigos, la mayoría pasaban y yo reprobé en el primer año de la preparatoria, reprobé esa materia y entonces me metí a un curso con una maestra buenísima, la maestra Padilla, me acuerdo todavía, excelente maestra. Después de ese curso que tardó 2 semanas, un curso propedéutico que nos dieron ahí en la escuela, en la preparatoria, le entendí perfectamente bien a todo. Entonces, cuando ya venían las pruebas, ya era como, órale, ¿no? O sea, porque sabes
sabes, estás seguro de lo que tienes. Entonces hasta por deducción sacábamos las fórmulas y los perímetros y esto y lo otro y aquello. Entonces, fíjate que cuando estamos preparados, como que decimos, está bien que venga la prueba, ¿no? Porque estamos preparados. Y creo yo que un buen alumno hasta se sentirá agradecido de ser evaluado, ¿no? Pues evalúenme porque estoy seguro de todo eso. Entonces el examen va a demostrar lo que bien ha estudiado, lo que ha estudiado de una manera correcta y también el conocimiento que ha adquirido acerca de cierto tema, ¿no? Ahora, si no hicieran exámenes, no habría manera de probar a los alumnos que son excelentes. Porque sí hay una distinción, siempre debe haber, digo, yo cuando reprobé el primer curso de matemáticas en primero de la preparatoria, estuvo espantoso porque pues te sientes mal delante de todos los que pasaron, algunos pasaron con S, aunque sea, pero yo saqué NA, o sea, no acreditado. Y se siente espantoso, pero en mi examen ya que regresé saqué MB, o sea, creo que saqué 10, o sea, no me equivoqué ninguna. Estuvo increíble eso. Entonces te sientes hasta seguro pues de todo eso, es interesante. Entonces, un alumno que estudia diligentemente o que estudia como debe ser, va a estar o va a desear que lo examinen, va a tener deseos de que le permitan demostrar que sí conoce lo que ha estudiado y por sí mismo lo puede sacar adelante. Entonces, él va a querer que se compruebe que él es un excelente estudiante. Este es el ejemplo que muestra lo que Pedro quiere decir cuando habla aquí de la prueba de nuestra fe. El versículo 7, Pedro dice que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. O sea, cuando viene la prueba debemos decir y alegrarnos y decir, Señor, gracias por esta prueba, porque esta prueba es mucho más preciosa que el oro, porque lo que estás probando es nuestra fe. Ahora, ahorita se habla de muerte, hay mucho pesimismo en el mundo, pero la Biblia habla vida, ¿o no? La Biblia habla vida. Ya se atrasó mucho. Bueno, entonces tenemos que darnos cuenta que esta prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Fíjate, las palabras mucho más preciosa que el oro y la palabra con fuego modifican aquí la fe o esta palabra la hace interesante. No es tanto la fe, es la prueba de nuestra fe a la que le dan modificación. Entonces, fíjate, nos ha sido dada una medida de fe, Dios nos ha dado una repartición de fe. Esa fe, el Señor dice, trabájala, vívela, muévete en ella, porque va a ser probada. Y la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser pasada por fuego en un momento dado o en diferentes momentos de nuestra vida. Y hoy te estamos pasando un tiempo de prueba. Me estoy distrayendo yo mismo. Entonces, lo que aquí se está comparando es la prueba de nuestra fe con la prueba del oro. Y así como el oro, dice aquí la Escritura, es probado con fuego, un fuego que lo purifica, de la misma manera, dice aquí la Biblia, nuestra fe es probada por medio de tiempos difíciles y de aflicciones. Hay tiempos de aflicciones, tiempos de gozo, pero tenemos que darnos cuenta que la razón por la que está así es que nuestra fe va a ser probada de una manera que salga aprobada, porque el objetivo de Dios al probar nuestra fe es que salgamos aprobados, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, Pedro aquí usa un adjetivo en el versículo 7, preciosa. Fíjate, en sus 2 epístolas, el apóstol Pedro nos presenta algunas cosas que son preciosas. La piedra preciosa, la cual es el Señor mismo, primera de Pedro 2:4 y 6 y 7. La sangre preciosa, capítulo 1, versículo 19. Las promesas preciosas, segunda de Pedro 1:14. La fe preciosa, segunda de Pedro 1:1, y la prueba preciosa, que es lo que estamos hablando, primera de Pedro 1:7. Entonces,
démonos cuenta, mis hermanos, que los tiempos de prueba son para examinar nuestra fe, la cual Dios quiere que salga probada, esa fe, porque el Señor dice, te di esta fe para probarte. Toda la salvación, toda nuestra esperanza, toda nuestra vida en Dios tiene que ver con la fe. Es decir, ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? En el versículo 7, Pedro también expresa el deseo de que la prueba de nuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense qué interesante. Estas diversas pruebas que está hablando aquí el apóstol Pedro en el versículo 6, tienen como fin que la prueba de nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. Es decir, todo esto es una preparación para cuando Cristo se manifieste, porque no todos le van a ver, no todos van a poder estar enfrente delante de Él, no todos van a poder aprovechar que Él va a regresar. Y la prueba de nuestra fe nos prepara para el tiempo de la aparición de Jesucristo. Eso es interesante. Y que dice que se halla en honra y alabanza y gloria cuando el Señor se ha manifestado. Ahora, esto tiene mucho significado. El hecho de que el apóstol Pedro usara esta palabra manifestado en el versículo 7, ¿qué indica esto? Que aunque Cristo está con nosotros hoy, Él está como detrás del velo. O sea, Él no está físicamente, sino está atrás en el lugar santísimo. Él está dentro de una manera subjetiva en tu espíritu y en mi espíritu. O sea, no lo vemos a Él físicamente. Entonces, en el tiempo de su venida será el tiempo en el que Él atrás del velo se va a quitar aquello y lo vamos a ver y vamos a decir, eras tú, aleluya, ¿no? Cuando íbamos a leer la Biblia, cuando teníamos tiempos con Dios, cuando trabajamos la fe para tener comunión con Dios, en aquel día el Señor se va a quitar aquel velo o va a quitar aquel velo y vamos a decir, Señor, es que eras tú en nosotros el que hacía todo esto, y ahí estaba. Entonces, por la fe tenemos que creer en todo esto. Y esa fe tiene que ser probada para que en aquel día, insisto, sea hallada en alabanza, honra y gloria, el día de la manifestación de Jesucristo. Así es que algunos no se han dado cuenta de que en este tiempo de pruebas Dios nos está preparando para el día en el que Él venga, en el que su Hijo Jesucristo venga. Así es que el tiempo de su venida será el tiempo en el que Él sea realmente revelado. Algunos piensan equivocadamente que el Señor Jesús no está aquí hoy, pero el Señor verdaderamente sí está aquí por la fe. En Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. No te veo, pero estás ahí, a quien amas sin haberle visto. Entonces la fe es la que nos da la conexión con el Señor invisible. La fe es la que nos da la conexión con el espíritu de la palabra. La fe es lo que le da consistencia y vida a lo que está escrito aquí. Aleluya. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos en Dios en esperanza la manifestación de Cristo y esperamos que el Señor un día nos apruebe mediante la fe en Él. Estaba yo leyendo el libro de los Hechos y toda la predicación de los apóstoles a los judíos y a los griegos hablan de esta fe. Y les dicen, es por la fe en Jesucristo que podemos ser aprobados delante de Dios. Es por la fe en Jesucristo que somos justificados. Es por la fe en Jesucristo que nosotros heredamos las promesas. Eso es interesante que lo podamos entender. Fíjate, el Señor está aquí, lo leímos en Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, Mateo 28:20. Ahora, es verdad que el Señor está con nosotros, pero está como atrás del velo, está como en la parte que no lo vemos ahorita, pero Él está ahí. Sin embargo, a veces en nuestra experiencia con el Señor no estamos con Él detrás del velo, a veces estamos lejos del Señor, estamos en otro lado. En otras ocasiones, en cambio, sí estamos con Él detrás del velo. Entonces la pregunta sería si en este tiempo tú estás detrás del velo con el Señor o estás fuera del velo con el Señor.
porque el Señor está en el lugar santísimo, en tu espíritu. ¿Estás ahí o no estás ahí? Y todos tenemos que pensar que nuestra vida en Cristo tiene que ser una vida en el espíritu, una vida en el lugar santísimo, una vida atrás del velo, una vida que está escondida en Cristo. Ahora, aquí hay una pregunta interesante que nos podemos hacer. ¿Sabemos qué significa el regreso del Señor? Fíjate, el regreso del Señor es el tiempo en el que Él será manifestado o revelado a quien no hemos visto físicamente, o sea, no lo hemos visto, pero por la fe sabemos que está ahí. El tiempo del Señor es el tiempo en el que Él va a ser revelado y que podamos decir: Señor, es que si eras tú, o sea, lo supimos, no te habíamos visto, pero ahora te vemos y estamos viendo tu manifestación. Entonces, la revelación de Jesucristo, la venida de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo, que va a salir de atrás del velo para manifestarse. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, cuando Él se manifieste, nosotros quienes estamos en el Espíritu o detrás del velo, junto con Él, dice la Escritura, seremos también manifestados. Hoy el Señor Jesucristo, de hecho, está presente con nosotros, amén. Eso lo tenemos que creer. No estamos aquí solos ahorita. Él está con nosotros. Él está en las alabanzas, Él está en la adoración, Él estuvo en tu lectura en la mañana contigo, Él estuvo en tu tiempo con Dios que tuviste temprano. Yo espero que lo hayas tenido, que no vengas aquí vacío, ¿no? Él está ahí presente. Así es que hoy el Señor Jesucristo, de hecho, está presente con nosotros. Y podemos testificar, todos creo yo, que el Señor está en nuestro espíritu. Ahí está el Señor Jesús, en nuestro espíritu. No lo vemos, pero ahí está. Hoy estaba meditando sobre el libro de los Hechos y yo le decía al Señor: Señor, muéstrame cosas que yo no haya visto o que no le haya puesto atención. Y estuve orando porque el Señor me diera su espíritu. Y en el capítulo 15 y 16 de los Hechos, ahí tengo muchos apuntes que hice ahora en la mañana, no muchos, pero algunos apuntes que hice en la mañana, de cómo pude ver algunas cosas, y empecé a orar con todos esos 2 capítulos, y fue un tiempo muy bueno con el Señor, de cuando los discípulos pasaban un montón de pruebas y cuando compartían de la palabra y los golpeaban y los dejaban medios muertos y salían a testificar, y cómo cuentan toda la historia del pueblo de Israel y cómo nombran a 2 cuando hay un problema, que se infiltran ahí los judaizantes y les empiezan a poner una carga a la iglesia de que se tienen que circuncidar los gentiles y guardar la ley, y Pablo y Bernabé empiezan a discutir con ellos de una manera fuerte y llegan a un acuerdo. Entonces dice que ellos asignaron a 2 varones, uno llamado Judas y a Silas, para ir a hablar estas cosas. Dice: varones principales en la iglesia. Entonces yo digo: Señor, es que hay principales en la iglesia, o sea, hay gente que tú has levantado para que vaya a la vanguardia en tu iglesia. Sí los hay, varones llenos del Espíritu, llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, que han puesto incluso en peligro, dice la Escritura, sus vidas por el nombre de Jesucristo. Entonces es interesantísima toda esa historia en el libro de los Hechos, que nos anima que ellos, en tiempos contrarios, de gente que los quería matar, están hablando de la fe de Jesucristo y se mueven por la fe del Señor. Y pasó algo extraordinario, porque dice que el Señor confirmaba con señales la palabra de ellos. Tenemos que creer que Dios hace milagros y que sí hay señales. Entonces, la fe es el factor que Dios o la porción que Dios nos dio de sí mismo para poder caminar en todo esto. Bueno, decíamos que hoy el Señor Jesucristo está presente con nosotros, y la pregunta sería: ¿si crees tú que está con nosotros? Bueno, Cristo está con nosotros, pero el concepto de los incrédulos es que Dios no existe. Muchos de los que están ahorita promoviendo todo lo que está pasando son ateos, muchos de ellos, la mayoría, o libres pensadores. Ellos no creen que Cristo está con nosotros, pero Cristo está con nosotros. Los incrédulos no creen eso, pero nosotros sí. Incluso ciertos creyentes que
piensan que Dios un día se va a manifestar, pero que ahorita no es posible que esté ahí. Bueno, debido a que el Señor Jesucristo, mis hermanos, hoy está encubierto, o sea, Jesucristo está encubierto y nuestra conexión con Él es la fe preciosa que nos ha sido dada. La gente no le puede ver, pero su venida va a ser su manifestación, su venida va a ser su revelación. Y en el versículo 7 Pedro señala de una manera específica que el regreso del Señor Jesucristo es lo que va a correr el velo que lo cubre. Cuando venga Jesucristo, el velo va a ser corrido y entonces todos le verán. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, nosotros podemos verle en el Espíritu. Podemos verle en el Espíritu. ¿Qué pasa cuando tienes tus tiempos con Dios? ¿Sabes qué pasa? Te estás avivando. ¿Con qué? Con el Espíritu que te vivifica. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios. Ese es. Y está ahí con nosotros. Ahora, ¿quién es ese Espíritu? Según Juan 14 al 16, es Jesucristo, que se llama a sí mismo el otro Consolador. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y luego dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Él es el otro Consolador. El primer Consolador y el segundo Consolador es Él. Entonces, a quien tenemos dentro de nosotros en el Espíritu es a Jesucristo, el Consolador, o el segundo Consolador al que Él mismo se refiere. Entonces, todos le verán cuando Él se manifieste, y antes de que llegue ese momento, insisto, podemos verle en el Espíritu. El Señor Jesucristo, en el capítulo 14 de Juan, versículos 19 y 20, habla de ser visto por sus discípulos. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis. Eso está interesante. ¿Cómo es que lo iban a ver si el Señor ya se había ido en una nube? Pero Él dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y luego dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice: ustedes lo conocerán. Ese es el testimonio del Espíritu, que Él está en nosotros, nosotros en Él, Cristo está en el Padre y estamos todos envueltos en la presencia de Dios. Y dice que nosotros conoceríamos esa situación. Yo espero que tú conozcas eso, que conozcas que Cristo está en el Padre, que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Está bien prendido ese, ¿verdad? Que está hablando. Según Juan 14, 19, las personas del mundo no pueden ver al Señor Jesús, pero los creyentes sí le ven. La gente no puede ver a Jesús, pero tú y yo sí le podemos ver. Eso está impresionante. En Juan 14, 20, Jesucristo dice algo aquí, indica algo que Él y nosotros vivimos juntos. Fíjate, ¿cómo dice Juan 14, 20? Fíjate, ¿cómo podríamos vivir con el Señor sin verle? Aún más, lo que nos describe aquí Juan en 14:20 no es solamente o simplemente el hecho de que vivamos juntamente con el Señor, sino que vivamos en una coinherencia que Él es decir, que llevemos una vida, déjame ver cómo te explico usted la coinherencia, una vida en el que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Esta es la coinherencia. El Padre vive en el Hijo en el Padre, el Espíritu vive en los dos y están coinherentes. Entonces tú y yo estamos viviendo en Cristo, Cristo vive en nosotros y tenemos una coinherencia el uno con el otro. Vivimos el uno en el otro. Esto es lo que dice la Escritura. Vivimos el uno en el otro. Él vive en ti, tú vives en Él y nosotros vivimos en Él. Esto es glorioso, mis hermanos. Realmente esto es glorioso. Yo busqué esa palabra coinherencia y es difícil hallarla, pero bueno, eso implica llevamos una vida en la que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él.
Ahora, debido a que llevamos una vida así, Él ya se nos ha manifestado. Si yo negaría algo de Cristo, estaría loco y estaría endiablado, yo creo. Porque el Señor ya se me manifestó. Pero ¿sabes qué? Ya se les manifestó a todos. A todos los creyentes, el Señor Jesucristo ya se les manifestó. Todos saben que Cristo está ahí, ¿o no? Y esto tiene que ver, obviamente, con la fe que nos ha sido dada. Ahora, como llevamos esa vida, Él se nos ha manifestado. Ahora, cuando el velo, mis hermanos, se quite del Señor Jesús, o sea, se ha quitado eso, y de nosotros también, todos los opositores a Dios se van a asombrar, van a quedarse perplejos. Todos los que se han burlado, todos los que han dicho todo lo que han dicho, esos, ya no quiero decir lo que han dicho. Hoy algunos se oponen a los cristianos e incluso levantan falsos testimonios de ellos, pero en algunos casos, incluso los mismos familiares se oponen a uno, pero aunque se oponen familiares, ellos, los familiares o incluso parientes cercanos, en aquel tiempo ellos se van a maravillar de que estaban equivocados y nosotros nos vamos a maravillar de que el Señor nos guardó hasta ese día para ser manifestados con Él. Así es que qué impresionante es esto. Fíjate, los incrédulos y la gente del mundo a veces considera a los cristianos o fanáticos o gente dogmática. Según su concepto, de algunos de ellos, no somos personas tan normales. Ellos disfrutan diferentes tipos de entretenimiento, mientras nosotros ya no practicamos tales cosas, ¿no? Ellos pueden jugar al póker, pueden apostar en los hipódromos, pueden ir a antros. Nosotros ya no practicamos eso porque ellos lo practican y lo hacen. Es posible que alguien en el trabajo también a un cristiano lo incite a participar en alguna situación mundana, pero pues si rehúsa hacerlo es posible que digan que eres medio raro, que eres anormal, porque eso pasa. Sin embargo, los incrédulos verán las cosas, mis hermanos, de forma diferente cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Esto es bien interesante. Para uno se va a manifestar para vida como un olor fragante y para otro se va a manifestar para muerte como un olor de muerte. Cuando este velo se ha quitado, también el velo que nos cubre, la gente mundana va a decir: ahora me doy cuenta de que esa persona era un seguidor de Jesús y el Señor va a estar manifestado ahí. Cuando trabajábamos juntos, dirá él era alguien que amaba al Señor y lo buscaba, y yo nunca le creí, me burlaba y lo que sea. Pero en el momento de la manifestación de Cristo, ellos se van a maravillar por lo que va a ocurrir en ese momento. Y es por eso que necesitamos darnos cuenta que el apóstol Pedro, cuando habla de la prueba de nuestra fe, y que tenemos que tener un gozo muy, muy grande cuando nuestra fe es probada, bueno, tenemos que aprovechar esa revelación de Dios para gozarnos en los tiempos difíciles también. Amén. Y decir: gracias, Señor, por estos tiempos, porque mi fe está siendo probada. Ahora, ¿en qué debemos tener fe? Pues en Cristo, en lo que Él habló. En lo que Él habló. Y Él dice muchas cosas que abarcan muchas cosas de nuestra vida. Habla de nuestra salud, habla de nuestro sostén, habla de nuestra paz interior, habla de nuestro gozo, habla de muchas cosas, de muchas cosas. Hemos cantado un canto que está basado en algunas partes del Antiguo Testamento: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será, ¿no? Jehová es sol y escudo, él da gracia y gloria, no quitará el bien de los que andan rectamente. Dichoso el hombre que confía en ti. Bienaventurados aquellos a los que no se les acusa de pecado, o a quienes sus pecados les son perdonados. O sea, estamos en esas bienaventuranzas, estamos bajo esa bendición. Entonces no podemos
ser más que felices por causa de esa fe que se recarga en las verdades que Dios habla, porque Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz, amén. Él es la verdad. Así es que gracias a Dios por eso. Entonces, si la prueba de nuestra fe obtiene un resultado positivo, dice aquí la Escritura, habrá alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Alabanza, gloria y honra si nuestra fe adquiere una aprobación o es aprobada. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza, gloria y honra? Esta es una de las características de Pedro, ¿no? Que en lugar de decir solamente alabanza, añade la palabra gloria y honra. Bueno, para entender la diferencia que hay entre alabanza, gloria y honra, vamos a hacer un ejemplo de lo que sucede cuando un estudiante se gradúa, ya que dimos ese ejemplo hace ratito. Vamos a suponer que un estudiante saca las mejores notas en sus exámenes finales. El resultado de esta aprobación obviamente va a ser alabanza, porque el alumno, mis hermanos, ciertamente va a ser alabado por sus logros. A ver, ¿qué padre hay aquí que si su hijo saca un lugar de honor y de buen promedio, no se goza con él? Es increíble. La verdad es increíblemente gozoso. Y si el hijo es un problemático que no estudia y reprueba, hasta los padres se deprimen, ¿sí o no? Yo sé que la educación ha estado cambiando. Ahora dicen que ya no pueden reprobar a nadie, ¿no? Según los manifiestos de la nueva educación, ya ningún maestro puede reprobar a nadie. Pero ciertamente los exámenes son los que van a autorizar si aprendimos o no aprendimos. Yo me acuerdo que Benjamín era inquieto, ¿no? Era muy, muy inquieto Benjamín, pero era muy listo. Y en la escuela un día lo acusaron de que había roto no sé qué y había hecho quién sabe qué, y el director de esa escuela, de ese colegio, me dijo que lo iban a suspender. Pero curiosamente, en un concurso estatal de matemáticas y de no sé qué tantos conocimientos, solo Benjamín y una compañera fueron los que representaron a todo el estado de Morelos en ese concurso. Y entonces, pues ya no lo expulsaron porque la escuela quedó arriba. Sacó un promedio alto en las matemáticas, ganó en no sé qué de historia, en fin, no sé qué tantos exámenes le hicieron, pero salieron altísimos. Y entonces, en un homenaje que hacen, en lugar de decir, ese fue el que rompió el aparatito del jabón, ¿no? Les hicieron honores. Entonces, fíjate, pongo este ejemplo, me gustaría ponerle tu hijo, pero no lo conozco, pero sí conozco al mío. Pongo este ejemplo porque cabe perfectamente bien aquí. Dice que ese día en el que nuestra fe salga aprobada mediante la prueba y sea hallada en alabanza, gloria y honra, es como si estuviéramos graduados con honores. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así es que el resultado de esta aprobación primeramente será la alabanza por los logros, en el ejemplo del alumno. Lo mismo, esta alabanza le traerá gloria durante el crecimiento de graduación, la ceremonia de graduación, y cuando haga mención de él como el alumno más sobresaliente de su clase, pues le va a traer ese reconocimiento. Esto sin duda va a ser una gloria para él, y esta gloria, ¿saben qué le va a traer? Le va a traer honra, es decir, este cuate, este sí sabe y este bla, 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 ¿no? La gente va a decir. O sea, va a haber gloria y honra en esa persona. Por lo tanto, primero viene la alabanza, después la gloria y finalmente la honra. Qué interesante va a ser eso. Nosotros que somos tan defectuosos, tan difíciles, tan latosos con Dios, tan susceptibles de dejar a Dios y luego regresar, somos muy raros. Dice, aún así, en la prueba de nuestra fe, si sale aprobada la fe, vamos a ser honrados, vamos a ser glorificados y vamos a tener alabanza en aquel día de parte de Dios. Imagínate que Dios nos alabe. Ahí está escrito en las parábolas: bien, buen siervo, fiel y prudente.
En esto has sido fiel, en lo mucho te pondré. Éntrale al gozo de tu Señor. Esa es la manifestación de la honra, de la gloria y de la alabanza. Luego, más adelante lo vamos a ver, el apóstol Pedro dice que mediante estas preciosas promesas o preciosísimas promesas, Dios las puso ahí para que por ellas tengamos una entrada espaciosa, grande, gloriosa al reino del Señor. O sea, todo lo que el Señor escribió aquí está para que tú y yo lo aprovechemos y en aquel día tengamos una entrada grande, una gran resurrección en aquel día delante de Dios. De eso ya una vez te hablé, de que va a haber resurrección y va a haber una gran resurrección. No todos van a resucitar igual. Algunos al resucitar, aunque sean cristianos, puede que lleguemos a avergonzarnos delante de Dios. Otros puede que entremos así de una manera gloriosa con Dios. Esa resurrección gloriosa va a definir a los vencedores y a los que no son vencedores. Algunos saben qué va a pasar, se van a penar delante de Dios, van a decir: tanto tiempo que oí, escuché tu palabra por tanto tiempo, asistí a una iglesia y no aproveché nada, no pude salir de esto, ni dejé aquello, ni cambié en esto otro. Es importante que lo entendamos. Así es que aquí habla el apóstol Pedro de alabanza, gloria y honra. Ahora, la gloria se refiere a la condición, mientras que la honra se refiere a la posición. Es decir, somos honrados, pero tenemos una condición honrosa, o una condición gloriosa, perdón. Ahora, durante la ceremonia de graduación, mis hermanos, el alumno que más se haya destacado en sus clases se encuentra en una condición de gloria y también en una posición de honra. Y si a través de las diversas pruebas, la prueba de nuestra fe, obtiene un resultado positivo a través de las diversas pruebas. Ahora fíjate, ¿dónde están las pruebas? En todos lados. ¿Eres soltero? Está siendo probado. ¿Eres ya un soltero, solterón, solterona? Perdón que lo diga, no lo digo despectivamente, sino que ya tienes más de 35 y no te has casado, y a lo mejor ni te vas a casar, vas a ser probado o probada. Pero ¿qué tal si te casaste? Tu fe va a ser probada junto con, al lado de tu cónyuge. ¿Y qué tal cuando tengas hijos? Tu fe va a ser probada con los hijos también. O sea, cómo te comportas en tu soltería, cómo te comportas en tu matrimonio, cómo te comportas como padre, cómo te comportas como abuelo, cómo te comportas como suegro, cómo te comportas como suegra. Tu fe va a ser probada. Todo el tiempo la fe es probada. Y el apóstol Pedro dice que esa fe preciosa va a ser probada para que sea hallada en esta gloria, en esta honra delante de Dios en la revelación de Jesucristo. Somos probados en el trato de unos con otros. Somos probados cuando hablamos. Diario hay prueba. La prueba de la fe es diario, todos los días de nuestra vida. Ahora fíjate, primero el Señor Jesucristo nos dirá que hemos hecho bien. Imagínate esas palabras del Señor: bien hecho, porque el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, la mayoría son, el Señor tiene algo en contra de la iglesia. ¿Te das cuenta? Es como si fuera difícil agradar a Dios, pero el Señor nunca se equivoca. Pero tengo contra ti esto, y nombra las cosas que tiene contra la iglesia. Tal vez sería bueno volver a estudiar el mensaje a las iglesias y ver de qué nos tenemos que arrepentir para que el Señor no quite el candelero, para que no quite nuestro premio, para que nos dé el reinar con Él, para que nos dé las llaves de David, en fin, todo lo que el Señor ha prometido. Bueno, a través de las diversas pruebas, la prueba de nuestra fe obtiene un resultado positivo. Eso va a ser algo muy bueno, porque habrá alabanza, gloria y honra cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces te decía hace ratito, el Señor Jesús nos da primero esto: qué bien lo has hecho, o bien hecho, como lo dicen en los evangelios. Y después de esta alabanza habrá una condición de gloria y junto con ello una posición de honra. En la Biblia se habla de los lugares honrosos. Cuando estudiamos las piedras preciosas
con lo que está construida la Nueva Jerusalén, veíamos que estas piedras preciosas son los apóstoles de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Y lo que veíamos ahí es que todos ellos tienen algo precioso de Cristo que reflejar para edificar a la iglesia. Todos ellos tienen un lugar de honor en el libro del Señor Jesús y en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Tú y yo tenemos que ganarnos ese lugar, no la salvación. Tenemos que ganarnos un lugar honroso y por eso tenemos que trabajar. O sea, la vida cristiana no es un hobby, la vida cristiana no es un entretenimiento religioso. La vida cristiana es algo tan concreto y real que tú y yo tenemos que trabajar para ganarnos un lugar honroso y glorioso en aquel día en que Jesucristo se ha manifestado. Y la mejor manera de hacerlo es siendo aprobados por medio de la fe. Fíjate, tu fe es probada cuando te acercas a la presencia de Dios todos los días. ¿Con qué actitud te acercas? Nada más de pasar un rato ahí para que no te sientas mal, o te acercas porque tienes hambre de Dios, quieres comer de Él, le estás honrando a Él y trabajas con aquello que Dios te enseña mientras estás meditando en la palabra. ¿Con qué actitud te acercas? ¿O con qué actitud venimos a la reunión? Antes de seguir adelante con el versículo 8, quiero que veamos algo que del versículo 3 al 12 es de hecho una sola oración, como veíamos una pequeña perícopa ahí. En sus escritos a Pedro, mis hermanos, no le preocupaba un buen lenguaje porque él no lo tenía. Acuérdate que a Pedro le escribió a alguien esta carta, la primera carta se le escribió a alguien. No le escribió Pedro, pero Pedro expresó sus palabras obviamente y él, me imagino que la dictaron, ¿no? Y entonces tampoco le interesaba una buena gramática ni un buen estilo literario. Más bien el estilo, lo veíamos al principio cuando introdujimos la carta, de sus escritos revela lo que a él más le interesaba, y era presentar la revelación divina y sus experiencias espirituales genuinas. Mi hermano, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con la actitud de decir: Señor, quiero tener una experiencia genuina contigo. No quiero ser como tal predicador, ni quiero ser como aquel otro. Quiero ser tú en mí. O sea, quiero que tú uses mi vida de la manera que tú quieras, Señor. Sencilla, con la escritura, sin salirme de aquí, pero que sea usada por ti. O sea, quiero ser genuino en lo que estoy creyendo, en lo que me estoy moviendo, en lo que estoy predicando, porque lo vivo. Entonces a Pedro no le importaba más que compartir su experiencia, y entonces su experiencia espiritual. No sé en cuánta estima tengas la vida de Pedro, pero en esos versículos él expresó lo que quería decir. ¿Y qué quería decir? Todo lo que él había vivido con Jesucristo. Hoy subí algo a internet que yo creo que ya algunos lo leyeron, precisamente en base a la meditación que hice. Ay, perdón, no soy tan bueno en esto, pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde estoy? No, miren, aquí me apareció Ciro Gómez Leiva, Dios me libre. Ay, ¿dónde estoy? Es que cambian todo el formato. Sí, del libro de los Hechos. Fíjate, en los tiempos de los Hechos el Espíritu Santo nos enseña que unos judíos convertidos impusieron a los gentiles que se habían convertido una carga que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. Pero el Espíritu Santo había mandado a dos hombres llenos de Dios y de buen testimonio, que además eran profetas: Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, quien en la Biblia les llama varones principales entre los hermanos, que además eran profetas.
Era un momento de confusión para la iglesia gentil, pero lo interesante es que estos dos varones, que además eran profetas llenos del Espíritu Santo, consolaron y confirmaron a la iglesia, dice, con abundancia de palabra. Eso lo puse con letras mayúsculas porque me llamó mucho la atención. ¿Qué tenemos? Fíjate, en estos tiempos de aflicción, ¿cómo es consolada la iglesia? Con abundancia de palabra. ¿Le tendremos que hablar a algún político, al jefe del Senado para que nos hable aquí? ¿A quién? No, tenemos que ser gente llena del Espíritu Santo que traiga palabra de Dios abundante para consolar a la iglesia. Entonces yo decía, Señor, tu palabra trae consolación, ábrenos los oídos, abre nuestro entendimiento para poder recibir la consolación que se necesita en los tiempos difíciles, porque la gente necesita consolación. Imagínate, le dicen, te vas a petatear en cuanto otro estornuda a un lado de ti, si te caes eso ya, y si tienes la edad de Juan Manuel, peor. Y luego es por otro lado, es que esto lo hicieron adrede para matar a todos los viejitos. Sí, pero también los niños se van y ya se han muerto varios adolescentes también. Son palabras de muerte. Pero el Espíritu Santo no trae palabras de muerte. El Espíritu es el Espíritu que vivifica. Aleluya. Es el Espíritu que nos da la vida y que aún nuestro cuerpo mortal lo vivifica para que el Señor pueda ser glorificado en todo eso. Entonces es un tiempo en el que todo lo que hemos vivido con el Señor puede ser mostrado y puede ser dado a la iglesia y puede ser aplicado también en nuestras vidas. Estas palabras no eran las opiniones de ellos ni sus puntos de vista, porque es otro rollo. O sea, Pedro no estaba dando sus puntos de vista. Él no está diciendo, pues en este tiempo hay que esto y lo otro, aquello. No es un discurso político, ni humanista tampoco. Era palabra abundante del Espíritu que consolaba a los cristianos. Así es que eran palabras de abundancia del Espíritu, porque los gentiles fueron consolados con ellas. Entonces terminé poniendo esto: en estos tiempos de confusión que el mundo está pasando, todos los hermanos de buen testimonio, como el caso de Judas y de Silas, no Judas Iscariote, sino el otro. En estos tiempos de confusión que el mundo está pasando, todos los hermanos de buen testimonio deberían consolar a la iglesia con abundancia de palabras venidas del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hablar y eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, fíjate, el apóstol Pedro es lo que estaba transmitiendo, su experiencia con Cristo a los perseguidos y a los que estaban pasando angustia en ese tiempo. Pedro, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Fíjate, esta es una gloria maravillosa y un misterio, que los creyentes amen en primer lugar a alguien que no han visto. O sea, eso es algo increíble. Si la gente idólatra pone un mono o algo, o un árbol o lo que sea para idolatrarlo y lo tiene a la vista, ¿sí o no? Pero Cristo no está a la vista. ¿Quién de aquí puede decir yo vi a Cristo? Yo le vi sus llagas y le vi y toqué aquí su costado y sus manos. O sea, ¿quién de aquí lo puede decir? Una vez alguien me dijo, es que mi hija, Dios le habla directamente a mi hija con voz audible, y cuando ves lo que esa hija sube a internet, tú dices, esta no ha conocido a Dios, pero ni de por favor. Y dice el apóstol Pablo que a Jesucristo nadie le ha visto, a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, Jesucristo lo vieron sus apóstoles, sus discípulos, y a quienes Él se les apareció. Pero en este tiempo, ¿quién ha visto a Jesucristo? Nadie, no sabes cómo es su rostro. Sin embargo, le amamos. Es como si sí le hubiéramos, como si le viéramos, pero no lo vemos. Así es que este misterio de que los cristianos amemos a alguien que no hemos visto es
una cosa maravillosa. Esta frase, ¿en quién? Modifica creyendo. Fíjate, nosotros amamos a quien no hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué amas a alguien que no has visto? ¿Sabes por qué? Porque te fue infundida su fe. Es decir, algo de Él está dentro de nosotros, que es el mismo, que nos hace amarlo. ¿Cuándo nos fue infundida la fe? Al oír la palabra viva, como dice Gálatas 3:2. Vamos a leer Gálatas 3:2, por favor. ¿Ya está ahí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el apóstol Pedro. Entonces tú y yo podemos recibir el Espíritu cuando oímos con fe. Mientras tú estás nutriéndote de la palabra con fe, porque la palabra de Dios es Espíritu, te estás llenando del Espíritu. Ya si en tu alma quieres brincar y gritar, está bien, es tu gozo que tienes, hazlo. Pero no es que el Espíritu se manifieste con gritos y gozo, sino por medio de la fe te llena. Por eso esta fe está pasando por una prueba que menciona el versículo 7. Ahora, según el versículo 8, los creyentes se alegran, dice aquí, con gozo inefable y colmado de gloria. Fíjate, un gozo colmado de gloria es un gozo inmerso en la gloria, metido en la gloria. Es como si te echas un clavado en la gloria y así es el gozo. Y estás nadando ahí en esa gloria, colmado de gloria, dice aquí la escritura. Esta es una referencia a los que creemos en el Señor y lo dice la Biblia King James. Entonces, este gozo colmado de gloria es un gozo que está inmerso en la gloria y el resultado es que está lleno de gloria, es decir, lleno de la expresión del Señor, porque la gloria es la expresión de Dios. Cuando decimos esto es glorioso es porque eso está expresando a Dios. Para gloria de Dios es porque algo de Dios se está expresando. Lástima que esa frase se ha corrientado entre los cristianos evangélicos, todo para honra y gloria de Dios, y para honra y gloria de Dios te dicen así y hasta caen gordos cuando dicen eso. Pero están diciendo una verdad, que cuando las cosas de Dios son gloriosas, es algo que está manifestando a Dios. Entonces la gloria de Dios es su manifestación. Entonces fíjate qué interesante. Dice aquí la escritura, un gozo colmado de gloria, ¿no? Con gran gozo inefable, colmado de gloria. Es decir, estamos tan metidos en todo lo que Dios es, que todo lo que sacamos de ahí es una manifestación de ese Dios glorioso. Es una manifestación de gloria. Estamos empapados de eso. Así es que es un gozo inefable, es un gozo glorioso. Y Pedro no quiere decir que nosotros estamos llenos de gloria. En vez de eso, él habla de un gozo glorificado, es decir, un gozo del Señor. Ahora, nosotros nos alegramos con un gozo que ha sido sumergido en la gloria. Ese es el gozo de los hijos de Dios. Ahorita muchos cristianos están asustados, no saben qué hacer. Y tienen razón, o sea, es una prueba en el mundo que nunca, yo creo que en la historia se había vivido. Si hubo una peste bubónica en Europa, si hubo una viruela y un sarampión aquí en América, que la trajeron los españoles de Europa, por cierto. Sí hubo tuberculosis, sí ha habido gripas que acaban, bla, 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 pero esto ya se pasó a otro lado, a otro nivel, ¿no? Es histórico, esto que está pasando es histórico. Bueno, ya Dios nos había hablado de esto y de lo que viene, ¿o no? De lo que viene. Yo platicaba con Carlos y hoy con mi esposa y mis hijos que veníamos en el carro. Digo, ¿qué pasaría si en medio de todo esto viniera un terremoto? Así, no, ya no hables de eso, van a decir algunos. Perdón, los que me están oyendo ahí en internet, no se asusten. Pero digo, ¿qué pasaría? Bueno, el Señor sigue diciendo
que si tú guardas la palabra de su paciencia, Él te guardará de la prueba que vendrá sobre este mundo, sobre el mundo entero. ¿No dice así el Señor? Entonces, ¿cómo actúa ahí nuestra fe? Creyéndole al Señor que seremos guardados. Ahora, no quiere decir que no tomemos las normas, no tomemos las precauciones debidas en ciertas circunstancias, ¿no? Pero tenemos que creerle a Dios de esta manera. Y terminamos con esto. El versículo 9 habla acerca de la salvación de nuestras almas. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjate, este versículo le da continuación a lo que se inició en el versículo 7. La prueba de nuestra fe, que ha de ser hallada en alabanza, gloria y honra, da por resultado que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahora, la salvación del versículo 9, mis hermanos, es la plena salvación, la salvación que se lleva a cabo en 3 etapas: la etapa inicial, la progresiva y la culminación, que ya la vimos. Ahora, nuestro ser se compone de 3 partes, todos lo sabemos: espíritu, alma y cuerpo. Hemos hablado ya mucho de esto por años, pero tenemos que verlo ahorita a la luz de lo que Pedro habla. Entonces, nuestro espíritu fue salvo por medio de la regeneración. A los que creen en su nombre, los que nacieron de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? El que nazca de nuevo, esa es la regeneración. Nuestro cuerpo será salvo, redimido por medio de la transfiguración venidera de la que habla el Espíritu por medio de Pablo en Corintios. Y habla también en Romanos y habla en Filipenses. Y nuestra alma será salva mediante, esto está duro lo que voy a decir, mediante los sufrimientos, ibas hecha partícipe del pleno disfrute del Señor Jesucristo en su manifestación. Porque el alma nos aflige mucho. ¿No te aflige tu alma? El alma es el alma. O sea, el alma es tu yo. El alma desea cosas y el espíritu no desea lo que el alma desea. Y cuando no hay una buena coordinación entre el espíritu y el alma te aleja de Dios. Porque el alma es tu yo, eres tú mismo, que busca el placer, que busca las cosas que te gustan sin que Dios esté presente. Es decir, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, el alma, ya lo sabemos, es tu voluntad, son tus pensamientos, son tus sentimientos. Ahí puedes odiar, puedes decidir, puedes hacer. Pero cuando hay una buena armonía entre el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo, las cosas son diferentes. Porque el alma tú la sometes por medio del espíritu a la voluntad de Dios. Entonces, déjame hablarte un poquito de esto. Espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia que somos nosotros. El espíritu se salva cuando te entregas al Señor. El cuerpo será redimido por medio de la transfiguración, Romanos 8:23, Filipenses 3:21, y nuestra alma será salva mediante los sufrimientos y hecha partícipe del pleno disfrute del Señor en su manifestación, en su regreso. Es decir, a ver, ¿qué pasa cuando ves a un ser amado al que estimas demasiado? Al que lo ves y lloras, ¿no? Y dices, ¡ay, no! Y es tu alma que se está derritiendo, se está derramando, porque estás sintiendo algo, el amor o la empatía con esa persona que amas, y la puedes o lo puedes abrazar y decir cuánto te amo y qué bueno que te veo, y algo así, ¿no? Es una expresión del alma. Bueno, imagínate cuando tu alma vea al Señor Jesucristo, porque lo ama. No me quiero ir. Por esta causa, mis hermanos, en esta era, es que tenemos que negar nuestra alma, es decir, a nuestra vida anímica con todos sus placeres, para ganarla al disfrutar del Señor en la era venidera. A ver, ¿por qué cuando alguien está en pecado no disfruta la vida de Dios, ni tampoco puede disfrutar la vida del mundo ya, una vez que has conocido a Cristo?
Porque hay una lucha entre tu alma y tu espíritu. La carne quiere trabajar por un lado fuera de Dios, el espíritu te quiere jalar hacia Dios y estás en una situación difícil. Entonces tú tienes que tomar una decisión y decidirte por Dios, porque si no vas a sufrir. Podemos llegar a ser avergonzados en aquel día por haber tenido un alma que no apreció al Señor y que no la supimos suprimir en la cruz. Podemos llegar a sufrir. Yo creo que muchos si nos descuidamos, podemos llegar a hacerlo, y muchos que ya se fueron van a sufrir delante del Señor por causa de esto. Porque el Señor va a decir: tu verdadera intención era esta y nunca te arrepentiste, tu rollo era oculto, pero tu alma quería salirse astutamente con esta cosa y jamás te arrepentiste. Y entonces van a ser avergonzados terriblemente. No va a haber un gozo cuando vean a Dios, sino una vergüenza. Qué terrible sería eso. Te decía que por esta causa es que tenemos que negar nuestra alma, nuestra vida anímica, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el Señor se manifieste, algunos creyentes, mis hermanos, después de que hayan comparecido ante el tribunal de Cristo, entrarán en el gozo del Señor. ¿No? Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Siervo fiel y prudente, entrale al gozo de tu Señor. O sea, va a ser así. Pero otros sufrirán un llanto y el crujir de dientes, según lo que dice Mateo 25:30 y 24:51. Entonces, entrar en el gozo del Señor equivale a la salvación de nuestra alma. A ver, ¿en qué se goza tu alma? Eso es algo que tenemos que ver. El profeta decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿no? ¿En dónde está tu gozo? Yo a veces me he dado cuenta que mi gozo, mi alma lo quiere inclinar a cosas de esta tierra. Aunque la Biblia dice que debemos darle gracias a Dios y disfrutar lo que Dios nos ha dado, hay que tener mucho cuidado de no pasar a otra línea o de no pasar esa línea. Porque muchos han sido engañados por medio de todo esto y su alma ha sido desviada hacia otra cosa, ¿no? Es que voy a hacerme rico, es que quiero acá y quiero esto y bla, 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 todo ese asunto. Y unos ni tienen nunca nada, pero siempre lo anhelaron con su alma, tenerlo, y nunca lo tuvieron. Qué frustración. Y otros sí lo obtuvieron y se perdieron porque quisieron más. Llámale placer, llámale riqueza, llámale bienes, llámale lo que quieras aquí. Entrar en el gozo del Señor, según lo que dice la Escritura, equivale, insisto, a la salvación de nuestra alma. Hebreos 10:39 dice algo interesante. No somos de los que menguan, creo dice ese texto. Por favor, Hebreos 10:39. Porque esta es la salvación más preciosa, incluso, mis hermanos, que la salvación del cuerpo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Porque ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Entonces, insisto, esta salvación es más preciosa que la salvación del cuerpo, la cual esperan recibir los hijos de Israel. La plena salvación de este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, del que está hablando el apóstol Pedro, incluye la regeneración que el Padre ha efectuado en nosotros, la santificación o la aplicación del Espíritu y la redención de Cristo, como dicen los primeros versículos. La plena salvación se revela en los versículos 3 al 23 del capítulo 1, y en esos versículos, mis hermanos, se revela esa plena salvación que Dios efectúa, ya lo hemos visto, en tres aspectos que corresponden a los tres de la Trinidad. La regeneración por el Padre introduce algo en nosotros y también nos introduce a nosotros en algo. Ahora, ¿sabes tú que
¿Qué es lo que se introduce o qué introduce en nosotros esta regeneración y en qué nos introduce? O sea, la regeneración introduce algo y nos introduce algo esta regeneración. Fíjate, la regeneración efectuada por el Padre introduce en nosotros la vida eterna de entradita. Qué gloria más grande. Y nos introduce a nosotros en la esperanza, en la herencia de la vida eterna. Entonces, la vida eterna, mis hermanos, ha sido introducida en nosotros, porque es Dios mismo, y nosotros hemos sido introducidos en la esperanza, dice aquí la Escritura, la herencia, que es la herencia de la vida eterna. Y ahora tenemos nosotros la vida eterna y disfrutamos de la herencia que está incluida con todo esto. Y es decir, esta vida que nos ha sido dada nos introduce en toda esa salvación. En esto consiste la regeneración del Padre y el resultado o fruto de esa regeneración. Y el resultado de esa regeneración es que esta regeneración introduce en nosotros la vida eterna, nos lleva a disfrutar plenamente de Dios como nuestro suministro de vida o como la vida que nos está siendo administrada todo el tiempo. Ahora, esta administración de vida, este suministro de vida es la esperanza viva y también es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Escritura, reservada para nosotros ahí. Esta preciosa herencia, esta maravillosa herencia nos está reservada en los cielos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutarla y participar de ella de una manera continua, día tras día y a cada hora. Por eso, nuestra fe tiene que alcanzar ese fin para disfrutar esta herencia. Si tu fe no ha salido aprobada en el tiempo de la prueba, tú no vas a poder disfrutar esta herencia, ni siquiera aquí. Es para que no se te olvide. Fíjate, las epístolas de Pedro contienen unos tesoros muy, muy exquisitos. Y todo lo que estamos hablando en ninguna epístola de Pablo se encuentra. O sea, sí hay otras cosas que complementan y el punto de vista de Pablo, pero las riquezas de la palabra de Pedro, de las palabras de Pedro, son muy, muy, muy especiales. Pablo no nos dice, por ejemplo, que la regeneración efectuada aquí por el Padre nos ha introducido en una esperanza viva, ni que esta esperanza viva, como dice aquí, es la herencia celestial que podemos disfrutar hoy y por la eternidad. Las epístolas de Pedro sí contienen estos tesoros que no están en los otros libros del Nuevo Testamento, y cada vez que tú estudias o lees una parte de la Biblia, debes amar esa parte de la Biblia por lo que te está soltando, ¿no? Y creo que las epístolas o la epístola de Pedro tiene que tener un aprecio especial por nosotros si estamos entendiendo todos estos tesoros de los que él habla. Voy a dejarle aquí para continuar la siguiente vez lo que habla Pedro, disfrutar de una esperanza viva, pero ahorita le vamos a dejar aquí porque yo creo que ya es tiempo de que terminemos. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, cuánto apreciamos tu palabra, Señor. Cuánto apreciamos, Señor, que nuestra fe, siendo probada por todos los años que llevamos de conocerte, y queremos, Padre, que nos perdones por los tiempos en los que ha salido reprobada, donde nos hemos desanimado, donde hemos visto, Señor, todo color gris o negro, y que pareciera, Señor, que ya no podemos seguir adelante. Es como si hubiéramos desfallecido, Señor. Yo creo que todos hemos tenido tiempos difíciles, pero te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, sino que nos atraes a ti nuevamente para ser avivados, para ser refrescados, para ser motivados, Señor, a vivir esta vida de fe, Padre, para que esta fe preciosa sea probada como el oro, Señor, a fin de que sea probada para el día de Jesucristo. Señor, ahora con más ánimo,
siendo refrescados en la palabra de Pedro que tu Espíritu puso en él, Señor. Queremos, Padre, trabajar para que esta fe pueda pasar, Señor, la prueba y en aquel día ser hallada en alabanza, honra y gloria en tu manifestación. Aunque te damos gracias porque no te hemos visto, pero te conocemos, no te hemos visto, pero te hemos visto, aleluya. No te hemos visto, pero sabemos que vives y que estás ahí. Señor, hemos sido atraídos por ti mediante la fe, Señor. Nuestra fe es la clave que tú mismo nos diste para poder, Señor, disfrutarte aún sin verte. Pero pensamos en aquel día glorioso, Señor, en el que el velo va a ser quitado y va a ser manifestada tu presencia en nosotros. ¡Qué gloria más grande va a ser esa! Señor, que dispongamos nuestra alma, Señor, para aquel día poderte disfrutar con todo nuestro ser, empezarte a disfrutar desde ahorita, Señor, muriendo a cosas que tenemos que morir para poder en aquel día, Señor, ser preservada nuestra alma por la fe para disfrutar tu manifestación y tu gloriosa aparición en esta tierra, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza en Cristo Jesús.